Hay personajes de la vida política que son odiados por su ineptitud, corrupción y engaños a la sociedad. Pero hay otros que simplemente con verlos te das cuenta de la lacra que tiene la sociedad con esa persona. Su cinismo al hablar y querer cambiar con una narrativa la historia que lo persigue. Este es el caso del Saco de Pus. Comenzamos. Javier Lozano alias Saco de Pus, inició su carrera en el Partido Revolucionario Institucional durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en el cual era un cero. No figuraba, no lo tomaban en cuenta para nada, pues dentro del priismo fue catalogado como partidario intrascendente. Su poca capacidad en la política lo obligaba a buscar un resquicio en puestos de bajo nivel para obtener beneficios. Se le vinculó muy estrechamente a Margarita Zavala, la esposa de Calderón, que mediante su gran astucia por así decirlo, convenció al cornudo, digo a Felipillo, de entregarle la Secretaría del Trabajo. Ya haciendo muy buenas migas con el presidente, pues la ayudaba hasta con las labores propias de hombre, comenzaron sus negocios oscuros. En marzo del 2007 la policía realizó un histórico decomiso de $205 millones en efectivo en la mansión de un empresario chino llamado Chen Li-Yegon. Meses después, en julio de ese mismo año, el empresario acusó públicamente al secretario de Trabajo Javier Lozano de haberlo amenazado con la famosa frase, o copelas o cuello, para guardar ese dinero. $205 millones en efectivo que se reartieron. ¿Alguien lo duda? El 15 de marzo del 2007, elementos de la Policía Federal ingresaron a una mansión ubicada en Lomas de Chapultepec, en donde vivía el empresario farmacéutico Chen Li-Yegon. Ahí encontraron en una habitación varias maletas llenas de dólares. En total, el decomiso fue de $205 millones en efectivo. El empresario, de origen asiático, fue acusado por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón de ingresar a México a través de sus empresas farmacéuticas efedrina y pseudoefedrina, sustancia principal en la elaboración de metanfetaminas. El 22 de octubre de 2016, el empresario ingresó al penal del Altiplano acusado de 12 delitos. Entre los más importantes, sobresalen delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Se decía que usó su empresa farmacéutica para distribuir químicos usados y fabricar drogas sintéticas, especialmente metanfetaminas. Chen Li-Yegon huyó a Estados Unidos y fue detenido por la DEA en Maryland, acusado de tráfico de drogas. Estuvo preso en aquel país 9 años hasta que fue extraditado a México. Antes de huir hacia la Unión Americana, se hizo famosa su frase, copelas o cuello, la cual dijo en una entrevista, en donde expuso que fue amenazado por Javier Lozano para que entregara dinero en 2006 a la campaña de Felipe Calderón. Y dice, ¿copela o cuellos? Durante el mandato del cabecita de algodón, este mandó realizar una investigación para ver dónde se encontraba este dinero. Yo acabo de mandar ordené que me hicieran una investigación hasta donde se pueda para saber dónde quedó el dinero, porque imagínense que el presidente de México no sepa dónde quedó el dinero. Entonces acabo de ordenar esa investigación. Ni tardo ni perezoso, el Borolas con cornamenta inmediatamente después de saber sobre la investigación publicó en sus redes sociales lo siguiente. Al presidente López Obrador que el dinero decomisado se destinó para la construcción de 333 centros Nueva Vida de prevención y tratamiento de adicciones cuando él estaba a cargo del gobierno de México. Bueno, es un decir, ¿no? Cuando él estaba frente al país, bueno, es un decir, ¿no? Es un decir, sí, claro. O cuando él presuntamente era presidente de México, ¿no? Es un decir. El ex jefe del Ejecutivo, es mucho decir, dijo que aunque el mandatario federal asegura que nunca se había hecho nada al respecto, pues él tenía otros datos. ¿Construcción de centros Nueva Vida? Nada. Absolutamente nada de construcción. Lo único que hicieron estos roedores fue darle mantenimiento de limpieza a algunos centros de salud y colgar el letrero que dice Nueva Vida, porque no existe documentación alguna que pruebe que ese fue el destino del dinero. El Borolas no solo le decía refinería al levantamiento de bardas, sino también construcción al simple hecho de colgar letreritos. Eso sí, el triángulo íntimo conformado por Calderón, Zavala, Lozano, les funcionó para llenarse los bolsillos de dólares. En ese sentido admiro al Saco de Pus, porque hay que tener estómago para siquiera tocar un pétalo de esa margarita. Pero lo que sí es de un completo asco, es ayudar a su hijo en un caso de abuso.
Presidente, en otro tema, tengo a una chica que se llama Amarande Rojas, quien fue abusada sexualmente por una persona, son los hijos de personas importantes que usaron el influyentismo para no ser llevados a la cárcel, porque, pues bueno, su papá era senador. Estamos hablando de personas con poder que las han amenazado. Es el senador Javier Lozano. Su hijo Javier Lozano Ponzanelli y Gabriel Castañeda Gómez Montt son juniors protegidos por sus padres. Ellas están muy preocupadas y tenían mucho miedo de alzar la voz, ya que decían que las estaban amenazando. Sin embargo, se han llevado a cabo con la Fiscalía este tipo de denuncias, se han llevado las audiencias. Sin embargo, estas audiencias han salido a favor de ellos. Aquí claramente se ve pues el dinero que están entregando, porque pues estos padres no quieren que sus hijos sean castigados por algo muy malo que han hecho. Como te comento, sentada con Paulina, y aproximadamente a las 6 de la tarde me aborda uno de mis agresores, Gabriel Castañeda Gómez Montt, me ofrece un shot. Estaba por ahí Javier, y en el momento en el que me tomo el shot, me invitan a sentarme en la mesa donde ya se habían parado algunas personas, esta mesa donde estaban mis excompañeros. Ahí es cuando pues uno debe seguir su sexto sentido, y me debí de haber ido, pero pues me senté. Empezaron a llegar bebidas que se estaban pidiendo por parte de Gabriel, y a los pocos minutos después de estar tomando algunas bebidas, pierdo completamente la noción de mí, del tiempo. Solo tengo algunos recuerdos, ¿no? Algunos flashbacks de lo que estaba pasando, yo vomitando, etcétera, y pues nada, en ese momento abro los ojos y me doy cuenta que me estaban agrediendo sexualmente, que estaba dentro de un cuarto en el Camino Real, y que me estaban agrediendo sexualmente Javier y Gabriel. Me estaban violentando. Obviamente también me trato de defender, recibo un golpe en la cara muy fuerte y pierdo el conocimiento, y luego, cuando vuelvo a abrir los ojos, estaba acostada en una cama en el Camino Real, en un cuarto, y como puedo me arrastro por la alfombra y trato de salir. No tenía mi celular, no tenía mis cosas. Estaba siendo como muy, muy traumante todo lo que estaba pasando, y nada, bajo el elevador, estaba en un piso muy alto. Ahora sé que era en el piso 12, y empiezo a gritar, a hablar con los de la recepción, a decirles que dónde estaban mis cosas, que dónde estaba mi celular. No sabía lo que estaba pasando, todavía estaba entre drogada y peda, porque yo siento que me habían puesto algo en la bebida para drogarme, para mantenerme en ese estado. Y cuando voy puedo tomar un descansito, el coche, dice mi tía que me traté de aventar del coche. Estaba muy mal. Y pues después me di cuenta que pues nada, o sea, obviamente estaba golpeada, estaba lastimada, ¿no? Y no quería aceptar que había sido víctima de violencia. Son apellidos muy reconocibles los de estos juniors, Lozano y Gómez Montt. Pero como dicen, hijo de tigre pintito. Y si el padre es todo un vulgarzote en todos los sentidos, ¿qué se puede esperar de los vástagos? Y la última de este día, porque con este zángano siempre habrá más. Este personaje es la viva representación del panismo. Hipocresía al hablar sobre Rocha Moya y abuso de poder e influyentismo. El Estado es más potente que cualquier grupo criminal, pero para poder combatir esos grupos criminales se necesita voluntad política. Y esa voluntad política no va a existir mientras se trate de que el crimen organizado resulta ser tu socio, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a combatir a tu propio socio? Por eso, a mí me alarma la manera en que Sheinbaum, igual que López Obrador en su momento,
están defendiendo con todo, con su propio cuerpo, con Sí, su señor. imagen, con todo, Con todo. a un Rochamoya, Sí, Américo señor. Villarreal, y de pruebas y la chingada. Bueno, permitan entonces que haya esa detención provisional con fines de extradición para que vayan entonces a Estados Unidos y ahí se van a desahogar las pruebas. Y si no hay pruebas en 60 días, van de retache y prevalece la presunción de inocencia. Pero ¿por qué desde aquí estás diciendo bajo ninguna circunstancia los voy a entregar? No los entregan porque saben que si habla uno, como bien dice el gobernador, como fichas de dominó, van a caer todos. Y cuando digo todos, es hasta Palenque, hasta la chingada, a López Obrador, a su familia y a su grupo de interés. Bueno, Javier Lozano. El único partido aliado con el cártel de Sinaloa fue el PAN. Tu rodilla Felipe Calderón, socio del Chapo. Eso está en la historia y no lo puedes cambiar. Las narrativas derechangas hacia la juventud no servirán porque nosotros nos encargaremos de tener en el presente la clase de políticos que fueron, son y serán por los siglos de los siglos.